última parte que ha presentado la doctora y que es muy preocupante. Estamos viendo que hay presentaciones severas, sobre todo en la población pediátrica, como la enfermedad de Kawasaki. Es decir, este virus se está comportando como un superantígeno que genera una vasculitis sistémica. Recuerden ustedes que la vasculitis, si bien es cierto, sus manifestaciones son dérmicas externas, pero generan un gran impacto a nivel de las arterias de pequeño y de mediano calibre. Es por eso que cuando hay alteración de los pequeños vasos, una inflamación, hay una necrosis, hay una lesión en la parte estructural, la elastina de la arteria, generando aneurismas a nivel de la arteria coronaria. Y estos pacientes, por esos reportes que presentan, debutan con miocarditis, con falla cardíaca, con alteración valvular y muerte. Entonces, estamos frente a un virus que todavía no conocemos en su totalidad. Eso es lo que genera mucha preocupación en la comunidad médica y pues vemos, no es típico una presentación única. La doctora nos ha descrito lesiones eritematosas, papulares y múltiples presentaciones hasta necróticas. Y miren la presentación siempre acrales, ¿no? Donde vemos que la vascularización de repente es menor intensidad por este fenómeno trombótico que genera el virus, se da la necrosis. No sé si hay alguna participación, porque tenemos otra presentación y vamos a agradecer. Tenemos 10 minutos para las preguntas. ¿Alguna duda? No veo a ninguno de los chicos que estén levantando la manito para darle pase. ¿O algún comentario, doctora, mientras damos la participación de los chicos? Quiero felicitar a la doctora Sáenz por su brillante exposición. Como estamos conociendo en realidad el comportamiento de este virus, es muy importante saber todas las nuevas manifestaciones que está presentando, ¿no? Al comienzo, ¿no? Cuando recién comenzó la pandemia, por ejemplo, en China, no se habían reportado clases de problemas dermatológicos, si es que no me equivoco, ¿no? Es recién cuando ya han aumentado la cantidad de casos en España, en Italia, ¿no? En Francia es donde ya se han comenzado a presentar los problemas dermatológicos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Efectivamente, se van presentando, o las descripciones mayormente han sido hechas en Europa y no precisamente en China, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es probable que se hayan ya aparecido ya estas manifestaciones por la cantidad de casos, ¿no? Son 230,000 casos confirmados en la actualidad, 143,000 recuperados, ¿no? Y 23 muertos. Sí. Lo que pasa quizás, doctora, es que también muchos de los casos, es que hay que pensar que cuando se presentan este tipo de lesiones cutáneas, hay que ver si son relacionadas propiamente a la infección por COVID-19 o puedan ser enfermedades cutáneas que están coexistiendo con la infección de COVID-19. Y hasta no estar seguros de eso es que se plantean como una manifestación cutánea o como una coexistencia de la enfermedad. Y eso es lo que puede haber ocurrido en los primeros casos que demostraron. Yo leía un reporte, por ejemplo, en el que se presentaron estas lesiones cutáneas equimóticas y que las vio inicialmente un cirujano plástico al cual hicieron la interconsulta y la trató como un accidente por araña, por ejemplo, por mordedura de araña. Y luego, cuando se evaluó o reevaluó el caso, se vio que era un paciente con infección de COVID y en realidad estaba presentando una manifestación cutánea por la infección. Entonces, probablemente ha habido subregistros o no ha habido inicialmente el prestar atención a este tipo de lesiones para relacionarlas al inicio, ¿no? Porque, como hemos visto en el camino, se ha ido cambiando la fisiopatogenia y la forma del manejo hasta ver que lo que se producían eran eventos trombóticos, básicamente para poder cambiar el tipo de tratamiento que se ha venido realizando, ¿no?
Muy bien, doctora, gracias. Tenemos una pregunta de Fernanda Censo. Vamos a activar el micro y la escuchamos. Fernanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si teníamos que leer de algún artículo, de algún libro extra, información sobre este tema. Doctora Sáenz. Sobre este tema, libros no vamos a encontrar porque estas publicaciones son recientes, son publicaciones rápidas de una carrera loca, como decía al inicio, y lo que van a encontrar son muchos reportes y que están además libres, porque para el conocimiento en estos momentos, felizmente, los están dando los reportes de fácil acceso. Y el estudio más grande que van a encontrar es este estudio de 375 pacientes del Grupo Español de Dermatólogos. No hay libros, salvo que las partes genéricas y los mecanismos fisiopatogénicos se podrían revisar en libros de fisiología y fisiopatología, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a dar pase a Jesús Fernández con su pregunta. Te escuchamos, Sí, Jesús. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se han hablado sobre los reportes de casos en España, pero quisiera saber si existe algún detalle o algún reporte de casos en Perú. No escuché la pregunta. Si existen casos en Perú. Jesús. Creo que esa es la pregunta, doctora. A lo mejor quisiste decir si existen casos en Perú. De hecho, conversando sí. con... No hay publicaciones nacionales, pero de hecho conversando con algunos colegas dermatólogos que están haciendo el seguimiento básicamente por monitoreo de pacientes con COVID digamos, pacientes de clínicas que les han ido consultando por WhatsApp, y hay uno que otro reporte, por ejemplo, el doctor Renato Sansoni del Hospital Santa Rosa y de la Clínica San Felipe, me comentaba 2 casos en los que ha visto de niños que le presentaban sus mamás las fotografías por WhatsApp y que eran lesiones de tipo equimóticas y acrales. Entonces, probablemente sí hay casos que se están viendo en Lima, pero todavía no se están recopilando, ni mucho menos reportando, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos a dar pase a Pamela Melano. Pamela, buenas tardes, te escuchamos. Pamela, buenas tardes. ¿Estás sin micro? ¿Ahora sí? No la escuchamos a Pamela. Vamos a dar pase a Bruno Ávila. Bruno, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bruno, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Tenemos a Pamela que está levantando la mano y a Bruno Ávila, pero no se activan los audios. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Bruno, te escuchamos. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Tenía 2 pequeñas preguntas acerca de la exposición de la doctora. La primera era si las lesiones cutáneas que usted mencionó en el caso de presencia de pacientes con infección con COVID, como las erupciones acrales o las vesiculares, debían ser tratadas en específico tipo estas mismas lesiones, o iban a ir mejorando conforme iba pasando la enfermedad, ¿no? La infección viral. Y la segunda pregunta era si existe exacerbación de una enfermedad
cutánea previa en pacientes infectados por COVID. Micro, doctora. Ok, ahora sí. Decía, en relación a la primera pregunta, las lesiones mejoran o se autorresuelven por sí solas, y eso es lo que se ha descrito y es lo que han descrito los dermatólogos. A las 2 semanas aproximadamente se resuelven por sí solas y no requerirían un tratamiento adicional más el relacionado a la enfermedad propiamente, según la evolución o la etapa en la que se encuentra. Sí les han dado algunos colegas tratamientos tópicos o antihistamínicos, básicamente como sintomáticos. Pero recuerden que estas lesiones de tipo sabañón, que son las acrales, son de buen pronóstico y se van a resolver o autorresolver en aproximadamente 2 semanas. Y la segunda pregunta no la capté del todo, si me la puede decir. Sí, doctora, era si en los pacientes que ya tenían enfermedades cutáneas previas, como por ejemplo psoriasis, la infección por COVID significaba una exacerbación en esta enfermedad. Buena pregunta. En relación a esto, por ejemplo, pacientes que pueden tener psoriasis o pénfigos son pacientes que se van a considerar de alto riesgo, ¿verdad? O sea, estarían dentro de la población vulnerable para este tipo de infección. ¿Y por qué? Porque generalmente son pacientes que pueden estar recibiendo terapias, por ejemplo, del tipo biológicas. Y asimismo, los pacientes con enfermedades apoyares autoinmunes reciben tratamientos inmunosupresores. Por lo tanto, la gravedad en este tipo de pacientes de la enfermedad o de la infección del COVID puede ser mayor. Y agregarse estas lesiones de tipo infección COVID o manifestaciones cutáneas por COVID, además de su patología de fondo, sí podría ocurrir. De hecho, no he leído todavía ningún reporte de pacientes que previamente hayan tenido una enfermedad cutánea previa. Gracias, doctora. Tenemos una última pregunta de Jesús Fernández. Te escuchamos, Jesús. Sí, en el caso de la coagulación intravascular diseminada que presentan los pacientes, sobre todo cuando están ya en estadios avanzados, ¿eso tiene relación con las lesiones tipo livedo reticularis que presentan? Sí, como hemos dicho, cuando son pacientes que ya tienen falla multiorgánica o coagulación intravascular diseminada, lo que se van a producir son lesiones necróticas. Pero en ese grupo, en ese patrón clínico, hay 2 grupos. Un grupo de pacientes mayores y un grupo de pacientes más jóvenes. Los pacientes más jóvenes son los que presentan lesiones de tipo livedo y son los que pueden tener mejor pronóstico. Y los pacientes adultos, ya mucho mayores, son los que tienden a tener lesiones necróticas con pronósticos más severos. Gracias. Muy bien. Si tenemos alguna pregunta, creo que era la última pregunta que tengo hasta este momento. Mientras van preparando sus preguntas, yo quería informarles, doctora, que en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja se han presentado 2 casos de Kawasaki Light y uno de urticaria. Los 3 han sido COVID positivos. Todavía no hay los reportes, pero hay esa noticia de los colegas, ¿no? Gracias por la información, doctora. Y probablemente, como decíamos, en la enfermedad de Kawasaki sabemos que se relaciona a infecciones virales y es muy probable que sí esté presentándose este tipo de lesiones. Solo que, como el doctor mencionó hace un rato, estas ya son lesiones de tipo vasculitis y que se va a producir necrosis en estos pacientes, por lo tanto el pronóstico es mucho más severo, a diferencia de las lesiones de tipo pernio, ¿no?
El Kawasaki es una enfermedad multisistémica que va a poner en riesgo la vida del paciente. Bien, tenemos otra pregunta de Ana Lucía. Buenas Muy bien, Ana tardes. Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tenía una duda acerca de la enfermedad de Kawasaki. Yo tengo entendido de que el tratamiento, aparte del tratamiento tópico para las lesiones, también es el uso de la gamma globulina, y esta permite que como que se desarrollen menos secuelas a largo tiempo, o sea, que los niños desarrollen menos probabilidad de hacer aneurismas. Y quería saber si es que en el caso de la enfermedad de Kawasaki con una coinfección por COVID, el pronóstico es igual o es peor, o este tratamiento no se usa y solamente se usa el tratamiento tópico, como usted explicó. No, claro que sí. Experiencia manejando Kawasaki es muy poca la que tenemos. Los colegas del Hospital del Niño de Breña son los que más experiencia tienen en eso, pero de hecho está descrito el manejo con gamma globulinas y este también es un tratamiento que está preconizado para el tratamiento de COVID, por lo tanto sí se puede hacer en la coinfección con COVID, no solamente como Kawasaki, como enfermedad de Kawasaki, sino para el tratamiento propio de la infección de coronavirus, ¿no? Entonces, el pronóstico es difícil saberlo, pero es parte de los tratamientos que se instauran para este tipo de pacientes. Complementando lo que usted menciona, doctora, nosotros sí tenemos experiencia en el manejo de Kawasaki, ¿no? El Kawasaki, su prevalencia antes de tiempos de COVID es de 4 casos por 100.000 habitantes. En tiempos de COVID ya tenemos 3 casos reportados en nuestro hospital. La doctora acaba de mencionar, nosotros tenemos una red, un equipo de WhatsApp de emergencistas y intensivistas y se está viendo muchos casos de Kawasaki. Antes de tiempo de COVID había un reporte muy interesante de un autor japonés donde había hecho una asociación de 11 casos de Kawasaki. 8 habían sido evidenciados como agente etiológico del coronavirus. No el SARS-CoV-2, sino como coronavirus, como grupo. El manejo es igual. No hay manera de saber. En estos casos, lo que están haciendo los colegas es el manejo con inmunoglobulina humana o gamma-globulina, como usted ha mencionado, a 2 gramos por kilo en una infusión única que se da entre 8 a 12 horas, ¿no? Y como usted muy bien ha mencionado, la finalidad es básicamente de evitar esa complicación dañina, terrible, que es de los aneurismas coronarios, ¿no? Esa es la finalidad de hacer la inmunoglobulina. También hay una respuesta. La fisiopatología es muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Es por eso que nosotros usamos ácido acetil salicílico de 30 a 50 miligramos por kilo hasta que la fiebre ceda después de 48 horas. De ahí se da tratamiento estándar de 2 a 3 miligramos por 8 semanas